Viaspook presenta Aprende con Viaspook. Curso Ingeniería de Transporte. Esa es la pregunta número uno del examen parcial del ciclo pasado, si más no me equivoco fue el ciclo de verano. ¿Ok? Bueno, en la parte A dicen explique qué son los modelos macroscópicos, mesoscópicos y microscópicos del tráfico o transporte. Nos brindan ejemplos de ellos, ¿no? Un modelo macroscópico, bueno, tal como dicen en el PPT, es un modelo de tráfico a nivel de ciudades, países o continentes. El profesor en clase, bueno, seguro ha comentado más acerca de ello, ¿no? Y es un modelo un poco que abarca ciudades más, espacios más anchos, espacios en donde se ve más a profundidad lo que son proyectos de mayor envergadura, como proyectos viales y todo eso, ¿no? Proyectos ferroviarios. Y bueno, ahí implica una planificación de transporte a una cantidad de años a futuro que es 20, 30 años. Esa es parte en el modelo macroscópico. En el mesoscópico es un análisis a mediana escala, ¿no? Podría ser análisis de una red de tránsito de un distrito, ¿no? Eh, Podría ser, por ejemplo, un modelo mesoscópico lo que está ocurriendo en la ciudad de San Isidro y Miraflores con la línea de buses particulares que están proponiendo. Y bueno, ahí sigue lo que es el modelo microscópico, que el profesor menciona mucho en clase, que bueno, es un modelo de tráfico en una intersección. Recuerden muy bien lo que es modelo microscópico porque van a verlo después del examen parcial. El modelo microscópico van a ver en una interacción con semáforos, y eso es importante que lo sepan, ¿no? Dos interacciones a una escala mucho más pequeña. En el modelo microscópico, como dato, ustedes deben de saber de que ahí se puede aplicar muy bien lo que es la acupuntura urbana, lo que ya mencionaron en clase, lo que se hizo en la ciudad de Curitiba, y es muy esencial en lo cual con acupuntura urbana se pueden ir modificando diversas intersecciones, ¿no? Es muy aplicable eso de ahí, el modelo microscópico. También involucra mucho lo que se usa la microsimulación, ¿no? Donde en una intersección tú puedes ir modelando en un software, ¿no? Bueno, no es parte del curso ello, pero sí el profesor lo menciona mucho. En la parte B, ahí es un poco más directo lo que voy a decir, para que tengan mucho ojo. En la parte B dice, explique 4 críticas usuales que recibe el modelo tradicional en 4 etapas. Ojo, es el modelo general, el de 4 etapas, para hacerlo un repaso. El modelo de 4 etapas se divide en 4 etapas. Una, la que es la generación de viajes, la segunda, que es la distribución de viajes, la tercera, que es la partición modal, y la cuarta, que es la asignación de tráfico en la red. ¿Ok? Sí les ha mencionado probablemente una etapa cero, ¿no? Probablemente les han mencionado una etapa cero, algo rápido, les han comentado, que es evaluarlo con grafos, ¿no? Con una zonificación de la ciudad. Es una etapa previa a lo que es la generación de viajes. Bueno, unas 4 críticas usuales que se reciben en el modelo tradicional. Bueno, acá dice exactamente, diseñado para dar prioridad al automóvil, generación de distribución, partición modal, asignación de equilibrio, como lo he mencionado. Se centran en la generación, repartición, distribución de viajes en vehículos particulares. Chicos, para que no vayan a la evaluación sin escribir así, sin saber lo que están escribiendo en sí, una crítica que se usa a este modelo es en sí en que no se trabaja en lo que es compacidad y policentrismo. Ajá, aquí yo quiero mencionar algo que ustedes deben de saber, y lo cual el profesor habla demasiado con lo que es compacidad y policentrismo. Bueno, primero para definir, ustedes deben de ir a la evaluación parcial sabiendo lo que es movilidad sostenible, ¿no? Movilidad sostenible involucra mucho la movilidad de transporte más el uso del suelo, ¿no? En lo que respecta a uso del suelo, viene a ser la organización del territorio y todo eso, ¿no? Deben de manejar lo que es una ciudad policéntrica, donde haya compacidad, que es distancias cortas, y diversidad de servicios. Bueno, el modelo de tradición de 4 etapas no contempla lo que adicionalmente no contempla estas características, ¿no? Solamente hace una asignación de tráfico en la red, más nada. Un poco es un modelo un tanto matemático, no involucra mucho el criterio que uno debería de tener, ¿no?
Bueno, genera contaminación por lesiones de nuevas infraestructuras a futuro, donde estas forman parte de la planificación de transporte, ¿no? Dado que es un modelo matemático, bueno, en realidad genera tal como se menciona ahí, ¿no? En la parte 3 la planificación de transporte a futuro depende de muchas condiciones. Ojo ahí, es una parte muy importante. Por ejemplo, gobierno, desastres naturales, economía del país. Eso de ahí lo voy a profundizar más adelante en la siguiente pregunta, que tiene una similitud muy fuerte con la parte B de aquí. Por esta razón es que se dice que no se puede predecir. Exacto, no se puede predecir debido a que hay factores, como lo podemos notar en nuestro día a día, en los cuales a partir de modelos matemáticos y modelos matriciales es un poco, te metes en un tanto de lo que son de salvos, de contadas excepciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy fuerte es la pandemia del coronavirus, ¿no? Que afectó totalmente lo que es ahora eh, la esencia del trabajo, ¿no? Porque ahora es ese trabajo remoto, nos hemos dado poco cuenta de que el trabajo remoto existe. En otros casos también, en algunos otros entornos se mejoró más aún el transporte urbano. Y bueno, hay cosas que involucran mucho, ¿no? Aparte de un modelo tradicional, que es el de cuatro etapas que se viene comentando. Adicionalmente también se debe tener en cuenta los efectos de desastres naturales. Por ejemplo, no puedes hacer una predicción sabiendo de que de acá a 20 años, sin conocer de que en esos 20 años puede ocurrir un desastre natural, como un sismo, ¿no? Como ocurrió en Ecuador, como ocurre normalmente en Chile, ¿no? Entonces, esos modelos se ven muy reflejados por esas condiciones, por esas condicionantes, ¿no? El cuarto modelo que también se expone aquí es que los datos son obtenidos en encuestas este, en hogares, los cuales no son de todos confiables para un posterior análisis exacto. O sea, las encuestas en sí pueden ser tomadas con mucha cautela, dado de que tienen un cierto porcentaje de error, ¿no? Probablemente hay personas de que manejan las encuestas y no las responden debidamente a criterio, ¿no? Bueno, esas son las cuatro críticas que se les usa, que, bueno, que se menciona mucho. También deben de pensar, tener en cuenta de que hay se involucra mucho lo que es el pensamiento tradicional, que es la etapa de circulación. Así que sería bueno que también lo comenten, que lo tengan ya revisado esa parte. Pasamos a la parte número C. Indiquen cómo se recolectan los datos para construir una matriz actual de viajes origen-destino y qué instituciones brindan la información de crecimiento económico y poblacional para la matriz futura. Bueno, los datos se obtienen bueno, no voy a redundar mucho ahí, se obtienen a partir del Ministerio de Economía y Finanzas y también del INEI, ¿no? Donde te brindan lo que es el crecimiento económico, y la información poblacional a futuro, ¿no? Son tendencias que se van a ir marcando, ¿no? En algunos casos también se hacen algunos censos en ciertas partes, ¿no? En la parte de, el inciso de explique en qué consiste el método de asignación de tráfico por capacidad restringida y qué significa la expresión condición de equilibrio. Muchachos, el profesor, o la profesora en clase, mencionó también el método de asignación de tráfico por capacidad restringida. Y además también mencionó otros modelos, ¿no? El modelo del todo o nada y el modelo estocástico. El modelo de capacidad restringida está regido por dos principios, el primer principio de Wardrop y el segundo. Lo que deben asociar en el primer principio de Wardrop es que el primer principio se usa con rutas con menor tiempo de viaje. Entonces, ahí involucra mucho el yo primero, ¿no? Yo quiero llegar primero a mi destino. Yo quiero usar el menor tiempo posible. Los tipos de viaje en las rutas que se utilizan son iguales, es una condición, y las que no se utilizan son de tiempos más elevados, ¿no? La asignación de tráfico por capacidad, lo que dice en el BPT, está restringida a asignar o distribuir la cantidad de vehículos en las rutas de acuerdo al límite o capacidad de las mismas para no ocasionar congestión y viajes largos. La condición de equilibrio, como se menciona, significa de que una red de tráfico se llega a dicha condición cuando los tiempos de viaje en todas las rutas sean la misma. ¿Ok? Eso es lo que está relacionado mucho con el primer principio. El segundo principio, de manera de repaso, es el costo total del sistema debe ser mínimo, ¿no? Se busca el equilibrio social antes que el equilibrio individual. Y eso es un tanto
según lo ha mencionado en clase, es en donde el segundo principio de que en nuestro caso no se usa tanto, ¿no? La gente no, bueno, en general, la población busca siempre el yo primero. Así que generalmente se usa el primer principio, ¿no? El primer principio de guarda. Es más tomado en cuenta, ¿no?, en la sociedad. Bueno, también dice de que es posible buscar de manera indirecta el equilibrio en el segundo principio. Ok, pasemos a la parte número C. Explica en cada caso. Aquí involucra mucho lo que es la teoría relacionada con los problemas, ¿no? Explica en cada caso. Caso uno, ¿qué principio de Wardrop se pudo haber aplicado en este caso? Bueno, acá tienes un origen que es el origen A tu destino D, en donde hay una ruta que elabora tiempo de 12 minutos, en la segunda 12 minutos y en la tercera 8 minutos. ¿Qué principio de Wardrop se pudo haber utilizado ahí? Bueno, si ustedes verifican, para ir del tramo A al tramo D, tienes dos rutas en las cuales el tiempo son los mismos, ¿no? 12 y 12 minutos. En sí, la población, bueno, el público que usa tiene esas tres opciones, siempre va a recurrir a al tercer tramo que es menor tiempo, yo primero. Entonces, por eso se puede aplicar aquí el segundo principio, ya que usando el primer principio, los tiempos de viaje deberían ser iguales, ¿no? Caso 2. ¿Qué debería cumplirse para que al aplicar el principio de Wardor los flujos en la ruta sean iguales? A ver. Se debe cumplir que los tramos de viaje sean los más cortos y que sean iguales. Eso es lo que menciona mucho el primer principio. El caso 3. ¿Cuál debe ser el tiempo de viaje en la ruta 3 si al aplicar el primer principio de Wardrop solo se usan las rutas 1 y 2? ¿Cuál debe ser el tiempo de viaje en la ruta 3 si al aplicar el primer principio de Wardrop solo se usan las rutas 1 y 2? A ver, aplicando lo mismo el primer principio, que es el yo primero, y los tiempos de viaje en las rutas que se utilizan deben ser iguales. Entonces, la misma teoría nos dice de que el tiempo de la ruta 3 debe de ser mayor a 25 minutos, ¿ok? Dado de que se va a buscar las rutas con menor tiempo de viaje, ¿ok? Tanto la ruta 1 y la ruta 2. Bueno, entonces continuamos con la parte F. Explique tres críticas al método de Farnes en la etapa de distribución de viajes. Aquí se relaciona mucho con la pregunta pasada, ¿no? Con el método de las cuatro etapas, pero ojo que aquí te piden criticar el modelo de Farnes, que es el modelo matricial, el modelo que ustedes ya han revisado en sus prácticas, que es el modelo iterativo. Y ese modelo iterativo en sí, como ustedes lo han visto, ya han podido resolver ejercicios, en ese modelo lo único que tienen que hacer es plantear ecuaciones y al lograr ajustar su matriz actual a una matriz futura. Entonces, al usar solamente métodos matemáticos, estás dejando de lado muchos eventos que son resaltables. En el PPT te dices aplicar encuestas pequeñas, eso es interesante también, donde te han utilizado factores de crecimiento similares en las zonas y donde no se esperen no desarrollos en áreas grandes, depende en forma indirecta del uso del suelo, también eso es importante, y no refleja cambios en costos generalizados. Ahí yo podría adicionar unos datos más, es que en este método, como lo vine mencionando, es un modelo matemático en el cual son inaplicables en aquellas áreas de estudio donde se prevean cambios significativos en las redes o el uso del suelo. Ahí menciona, tiene mucho que ver con lo que está mencionado en el plan de informe del uso del suelo. Quiere decir de que pueden haber eventuales cambios en los cuales el modelo matricial no pueda predecir, dado de que es un modelo matemático y, e iterativo. Este, por otro lado, al aplicar los conocimientos, los coeficientes de crecimiento en los viajes, se multiplican, pero la estructura de la matriz se mantiene, por lo que un posible error en una celda no se corrige, sino que se magnifica. Es decir, que se puede haber un mal dígito en el inicio de todo tu proceso iterativo, y como sabrán, todo el proceso se termina descolocando. Puede haber un error muy fuerte ahí. Entonces, esas son las críticas al método de Fornes, además de que, bueno, no está contemplando en sí cómo sería,
cómo serían las condiciones a a una matriz futura de acá a 20 años, ¿no? De acá a 20 años, como lo mencionó tu profesor en clase. Así que, bueno, para finalizar en la pregunta número uno, también deben tener en cuenta lo que son el modelo Logit. Hay una pregunta de vías PUC, también les invito a revisar los ejercicios que se colgaron hace un tiempo, en los cuales hablan sobre el modelo Logit, que no está incluido en esta parte uno, en donde habla sobre el parámetro lambda, ¿no? En esa pregunta les pidieron en ese semestre, en el 2022-1, si no mal no recuerdo, definir qué era el parámetro lambda, ¿no? Así que podría dejarles ahí como proyecto, buscar esa práctica y poder definirlo, ¿no? Segundo, también en el ciclo 22-2 se preguntó acerca sobre accesibilidad y diseño para todos, sobre la discapacidad cognitiva y la discapacidad visual, ¿no? Sería bueno que también revisen eso ahí y sobre todo ir al examen conociendo que el peatón es el rey de la ciudad, después sigue el ciclista, transporte público, transporte de carga y después el automóvil en particular, ¿no? Eso, conocer también qué es la sostenibilidad, este, la, las etapas como la etapa de circulación o tráfico, transporte público, movilidad y movilidad sostenible. Eso de ahí es esencial en una parte teórica.